the five-time world champion, fighting out of San Mateo, California, and representing General Santos City, the Philippines, the Filipino Flash, Nonito Donaire. Seiya Tsutsumi. Sa pagbabalik ng alamat ng boxing, narito ang tinaguriang The Filipino Flash, Nonito Donaire. Isang pangalan na hindi lang kilala sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa edad na 43, patuloy pa rin siyang lumalaban sa pinakamataas na antas ng boxing. May kartadang 43 panalo, 8 talo at 28 knockouts. Patunay na hindi basta-basta ang kanyang lakas at karanasan. Isa si Donaire sa iilang boksingerong na natiling aktibo sa kabila ng edad na lampas 40 kasama ang mga alamat tulad ni Manny Pacquiao, Bernard Hopkins, George Foreman, Evander Holyfield at Larry Holmes. Hindi madali ang manatili sa elite level, pero pinatunayan ni Donaire na kaya ng isang mandirigmang may puso at dedikasyon. Kilala si Donaire sa kanyang explosive left hook, matinding counterpunching, at ring IQ na hinubog ng mahigit 2 dekada sa sport. Dating unified champion sa bantamweight division, naging world champion sa 4 na weight divisions at isa sa iilang Pinoy na maituturing na Hall of Fame level. Sa laban na ito, dala niya ang WBA Interim Bantamweight title at layunin niyang maging pinakamatandang bantamweight champion sa kasaysayan. Hindi lang ito laban para sa sinturon, kundi laban para sa legacy. Sa kabila ng edad, ipinapakita ni Donaire na ang puso ng isang tunay na mandirigma ay walang expiration date. Kaya ngayon araw, muli nating masaksihan ang bilis, ang lakas, at ang tapang ng isang alamat, Nonito Donaire. Samantala, sa kabilang panig, narito ang batang mandirigma mula Japan, Seiya Tsutsumi. Isang undefeated fighter na may record na 12 panalo, 3 draw, at 8 knockouts. Sa edad na 20, nasa prime year siya ng kanyang career. Kilala si Tsutsumi bilang isang pressure fighter na may mataas na work rate, handang sumugod at magdala ng aksyon mula unang round hanggang huli. Para kay Tsutsumi, ito ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Harapin ang isang boxing legend at subukang agawin ang sinturon para patunayan na siya ang susunod na hari ng bantamweight division. Ngayon, sisilipin natin kung gaano nga ba kalakas itong Japanese fighter na si Seiya Tsutsumi na humarap sa Thai warrior na si Werawat Nulai. Ang laban na ito ay ginanap sa makasaysayang Kokugikan Arena sa Tokyo, Japan noong Hulyo 7, 2024. El peso gallo, ojalá que salga buena. At pagtunog ng kampana para sa round 1, agad na nagsukatan ang dalawang mandirigma. Maingat parehong binabasa ang galaw ng isa't isa. Walang masyadong aksyon sa unang minuto, pero napakahalaga nito para makuha ang tamang timing at distansya. Parehong naghahanda para sa mas matinding bakbakan sa susunod na sandali. Aquí en Tokio, muchos peleadores de Tailandia. Asaltos fueron asaltos muy duros. Es el japonés Seiya. Los presentan, digamos, por supuesto, al revés. Sí, Claro. al revés, ¿no? Claro, porque nombran primero el apellido, claro, y después el nombre. Usted sería Iruta Carlos. Claro, En entonces Japón. una noche... Es un placer que tenemos, ¿eh? Un gustazo para todo el equipo de ESPN Knockout contar en esta transmisión histórica con el Cotón Rebeco para volcar toda la experiencia. La gente del boxeo, Carlos, está toda prendida, sin duda. Sí, pero hay mucha seguro. gente que no es del boxeo que viene Claro, en estas ocasiones especiales y que también han madrugado un domingo, ¿ah? claro. Y es bueno subrayar, aunque tal vez no hiciera falta, que Rebeco es justamente mendocino, que tiene que ver con una riquísima, tremendamente riquísima historia para el boxeo argentino. Ni hablar. Que traigan los banquitos.
Pagpasok ng round 2, unti-unti nang umiinit ang laban. Bumibigat na ang bitaw ng dalawang mandirigma habang si Tsutsumi ay nananatiling maingat at kontrolado ang ritmo ng bakbakan. Dito, unti-unti na niyang nakukuha ang tamang distansya at timing, kaya mas kumpiyansa na ngayon ang Hapon. Si Tsutsumi suot ang blue boxing gloves, samantalang si Nolay ay naka-red. Parehong orthodox stance at mas matangkad ng kaunti ang Thai fighter. Mukhang magiging mas matindi pa ang palitan sa mga susunod na segundo. Del tailandés. Salió como un rayo esa derecha, recta. Otra vez. Mirá que bien la tira. Ahí no escucharon. ¿No? Sí. Fallaba por muy poquito el volado del japonés. Minuto y medio para que se vaya la segunda vuelta. Es a 10. La mañana recién arranca. El público deja escuchar hasta la respiración de los boxeadores, ¿no? Sí. Se escucha todo, es cierto. Tampoco en este caso la pelea da para ninguna explosión. No. Yo me quedo con la derecha recta del tailandés. La saca con mucha... Ahí está, Ahí está. esa. Ahí está. Esa. Ahí va. Es bravo el tailandés, ¿eh? Es bravo. Es respondón. Sí. Por eso avanza con cuidado Seiya. Y avanza con cuidado sin tirar muchos golpes tampoco. Es más sólido el tailandés. 10 segundos le quedan a la segunda vuelta. Bueno, tiene 2 knockouts en 4 triunfos. 50% de efectividad el tailandés. ¡Pausa! Y ya regresamos. Round 3 na tayo at mas magalaw na si Tsutsumi. Gumagamit siya ng matinding footwork at head movement para i-optimize ang kanyang galaw. Moving target talaga. Pinapatama niya ang mabibigat na suntok sa katawan at sa mukha at hindi ito madali para kay Nolay. Ang Hapon, mabilis at malakas ang bitaw, habang ang Thai fighter ay hirap makahanap ng tamang anggulo. Por lo menos fue más enérgico en la descarga de algunas contras. Pero la pelea, lo había dicho el Cotón, lo dijiste vos, Alejo, suscribo, no termina de despegar. Hasta ahora. Va para adelante Tsutsumi Seiya. Yo creo que va con cuidado. Sí, no quiere correr riesgo. Sí. Él sabe que está corriendo riesgo. No se anima. No. Digamos. Lindo ganchito abajo. ¡Ay, Sí. esa derecha! Pero avisa esa derecha. Precisa. Sí. Es un escopetazo. Claro, porque en realidad el japonés tendría que trabajar más con el jab, molestar con esa mano izquierda. Ahí la proyectó bien. Sí. Por lo menos molestar. Se ve que le vienen los golpes del tailandés, ¿eh? Sí. ¿Te das cuenta? Mucho cuidado. Ahí lo tocó Ahí abajo. lo tocó muy Ahí bien. lo tocó abajo. Ahí sí. Ahí sí. Pero mamita querida, cómo se prende el tailandés, ¿eh? Uno atacando, El otro defendiendo, el otro golpeando. defendiendo, contragolpeando. Solo que acá hay más tibieza por parte del japonés. Ahí sí. Buena. Ahora. Sí, señor. Buenas combinaciones abajo del japonés. Pero responde el tailandés. Esos ganchos al cuerpo. ¡Ah! Ahí está. ¿Cómo decía, profesor? Estaba diciendo eso. Y se levantó, ¿eh? Estos muchachos vinieron a pelear. Estos muchachos vinieron a pelear. 15 segundos le queda a este episodio. Va a buscar el knockout. Y lo busca ahí. Jalando el árbol abajo. Le sacó el aire. Segunda caída. Y lo va a salvar la campana. Nolay, el tailandés. Respira pero no se oxigena. Que traigan los banquitos. Que traigan 2 banquitos. Round 3, naging napakadelikado para sa Thai fighter. 2 knockdowns ang naitala. Muntik nang matapos ang laban dito. Pero ang Hapon, mas matindi ang kanyang
Pero swerte si Nolay, nakaligtas pa rin at saved by the bell. Isang round na punong-puno ng drama at halos knockout finish na. Y ahí va a buscar la definición. Seiya Tsutsumi. Acá se termina. Y lo tiene medido ese ganchito abajo. Sí, No encuentra oxígeno. Y le va a seguir. Y que los golpes pegando, abajo es muy difícil Sí, sí. recuperarte. Muy difícil. Bueno, pero esto no termina hasta que termina. El knockout golpeó la puerta en el Salón del Sumo, en Kokugikan, en Tokio. Ya encontró el camino absolutamente, no digo abierto, pero muy fácil para él, ¿no? Para el japonés. Es por ahí. Sí, es por ¿no? ahí. Es por ahí. Pero lo tiene que liquidar, ¿eh? Ahí está. Nada está dicho. Y vuelve a tocar el hígado del árbitro, ya la piensa dos veces. El tailandés se prende y se fue a la lona. Acá se fue. Ahí Está. está. Sí. Ahí está. Sí. Impresionante actuación de Seiya Tsutsumi, que después, como corresponde a un caballero nipón, At tuluyan ng tumiklop ang Thai fighter matapos saluhin ang mabibigat na suntok sa katawan mula sa Japanese warrior. Natapos ang laban via technical knockout sa round 4, isang napakagandang panalo para kay Seiya Tsutsumi. At ngayong Disyembre 17, 2025, kakayanin kaya ng Japanese fighter ang panibagong hamon sa kanyang karera? Isang alamat ng boxing ang kanyang makakatapat. Abangan natin yan mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment at share. Maraming salamat po. bueno, ahí está Seiya Tsutsumi. Para ponerlo en un cuadrito el knockout, la definición, la demolición de esta pelea, la segunda.